Vamos a ir a la palabra de Dios. Seguimos con esta serie de covers. Terminamos las cartas de Jesús a las iglesias, a nuestra iglesia, y empezamos con este tiempo de covers. La semana pasada vimos uno, no me acuerdo de quién era el que vimos. Pink. Habíamos visto el de Pink, que todavía no tuve tiempo de poder terminar el video. Y esta semana vamos a hacer un cover cortito, de acá nomás, 85, año 85, un pastor que se llama, porque todavía vive, Ensworth Jonas. Es un teólogo, pastor por 35 años en una iglesia, y es un pastor que fuertemente ortodoxo y muy puritano. Él es presidente de la iglesia, de una de las iglesias bautistas más cerradas, si se puede decir, pero cuyos mensajes son muy bíblicos, y merecen la pena que los traigamos, porque aparte hay muy poco de él en español, hay mucho en inglés. Y cuando me llegó que son folletitos, me olvidé de traerlo, son folletos que pido yo de paso, en el video lo nombramos y lo agradecemos, ¿no? Le agradezco mucho a Chapel Library, que me manda libros, me manda literatura y todo sin cargo. 20 euros de literatura todos los meses me llega a mi casa sin ningún costo. Les agradecemos por su ministerio, porque aparte nos ayuda muchísimo a rememorar cosas que no están. Uno va hoy a la librería cristiana o a la librería común, lo que sea, y todo es autoayuda, todo eso son las 8 pasos, las 10 versiones de ti mismo, ¿no es cierto? Y para hoy, este sermón de Ensworth Jonas, que se llamaba originalmente El Espíritu y el Cristo, así se llamaba este sermón de primera mano. Yo le puse El Legado de Cristo. Como para remozar. El legado de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. El texto que vamos a ver es Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 16. Vamos a verlo. Si tiene su Biblia, si tiene su celular. 16, capítulo 7, Juan 16, del versículo 7 al 16. Dice así: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Esta es la palabra del Señor. Una aclaración ahí donde dice, cuando Él venga, versículo 8, cuando Él venga convencerá al mundo de su error. Una alteración de esa traducción podría ser, pondrá en evidencia la culpa del mundo. Así tal cual, pondrá en evidencia la culpa del mundo. Precisamente este sermón lo que nos invita es a despedirnos de la mediocridad espiritual, de dejar todo por la mitad, de no ir a fondo, de no profundizar en un montón de cosas que pasan en nuestra vida. Jesús nos está invitando a eso, nos está invitando a poder vivir realmente en el poder del Espíritu. Que el Espíritu Santo se sienta, pero no que se sienta como una cosa sobrenatural, como una cosa rara, como una cosa extraña, sino poniendo énfasis en la función transformadora del Espíritu. Ver que uno va cambiando, ver que uno siempre es un poquito mejor, siempre uno, como siempre decimos, ¿no? Uno no es bueno de un día para el otro, uno hace actos de bondad y con el tiempo uno va
siendo un poquito más bueno. Y se nota, pero se empieza a notar el cambio. Son cambios solamente, son cambios pero a veces son imperceptibles y se perciben a lo largo del tiempo. Y uno piensa que no le está pasando nada. Esto como las arrugas, ¿no? Uno no se ve las arrugas hasta que ya, ¿no? Uno no ve el paso del tiempo, siempre se ve. Yo a veces me comparo con gente, no sé, de 40 años, digo, me parece que son más grandes que yo, hasta que me miro al espejo. Porque uno no se ve, no ve los cambios, no nota el paso del tiempo, las experiencias, en qué me cambiaron. Uno piensa que siempre está igual. Uno piensa que puede actuar hoy igual que actuó hace 5 años atrás. Pero hoy tenemos 5 años más de experiencia. Entonces, lo que hoy vivimos no va a ser igual que lo que vivíamos hace 5 años. Frente a algo parecido, frente a las mismas dificultades, las afrontamos de una manera distinta. Y eso es lo que nos propone esta cosa de aferrarnos al Espíritu y que el Espíritu realmente vaya cambiando cosas en nuestra vida. Por eso él habla sobre todo de su legado. Jesús habla de su legado, el legado que él les va a dejar a los discípulos. Él no les va a dejar la Biblia. ¿Se entiende esto? No hay ningún lugar en el cual Jesús dijo, yo les voy a dejar la Biblia. Y vamos a hablar dentro de unas semanas de la sola Escritura. Pero uno piensa que la Biblia es un elemento sagrado. Y sin embargo Jesús dice, no, yo no lo voy a dejar solo, yo les dejo esto que yo hice, les dejo mi vida, les dejo mi ejemplo. Y no solamente eso, sino que les voy a dar mi espíritu, para que todas estas cosas que yo hago, ustedes las recuerden. Para que todas estas cosas que yo ahora hago y que ustedes no entienden, fíjense que acá Jesús le dice, no, muchas cosas más quedan por decirles, ¿no es cierto? La muerte, la resurrección de Cristo, los sufrimientos, los padecimientos del Cristo en la cruz de Calvario, todas esas cosas, dice, la verdad que esas cosas yo se las tendría que decir, pero no las pueden soportar ahora. Es más, cuando las vean, cuando las noten, cuando ustedes presencien mi muerte, cuando presencien, y hoy justamente vamos a estar recordando eso, cuando ustedes les vean todas esas cosas, ustedes no lo van a poder soportar. Hasta que, cuando yo me vaya y venga el Espíritu, ese les va a recordar y ese les va a hacer también resignificar la muerte. Mi sufrimiento. Se van a dar cuenta de que era lo que se necesitaba hacer. Y por eso necesitamos asociar esta cosa de el Espíritu Santo y Cristo como una relación entre ellos, ¿no? Porque el Espíritu Santo es nombrado también en la Biblia como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Hay una íntima relación entre el Espíritu Santo y Jesús. Y precisamente esa relación que Él tiene con el Espíritu es lo que hace que nosotros tengamos estas vidas transformadas. Y precisamente esa transformación y esa relación con el Espíritu, con el Cristo, con la comunidad de fe, todas esas cosas no son fáciles. No son fáciles. Y nosotros a veces en nuestras ganas de predicar, en nuestras ganas de evangelizar, muchas veces pensamos que estamos ayudando y de verdad no ayudamos a nadie cuando le sugerimos que la conversión cristiana es fácil. La conversión cristiana es un camino, es un proceso y es un proceso doloroso. Hay un proceso de maduración. Hace un ratito estábamos en casa, cuando me levanté a la mañana, me puse siempre, si puedo, miro la reunión de Marcos Vidal en España, que es en vivo, justo a las 9 de la mañana está empezando la prédica, más o menos, y estaban celebrando también la Santa Cena, el primer domingo de mes, también estaban celebrando la Santa Cena, y él hablaba de que esos dos elementos, el vino y el pan, llevan todo un proceso de elaboración, que era un buen símbolo de la vida cristiana porque llevan un proceso arduo, ¿no? El pan uno lo tiene que amasar, la levadura tiene que actuar, todas esas cosas. Llevan un amasado, hay que dejarla descansar, que duplique y después hay que llevarla al horno, al fuego. Y la uva es lo mismo, ¿no? La uva hay que labrar la tierra, hay que ponerle el abono, uno tiene que después cuidarla, cosecharla y después
hay que presionarla, tiene que ser puesta bajo presión, ya sea pisándola o con con un torno, y después hay que dejarla en el tonel para que madure, para que el azúcar se convierta en alcohol, todas esas cosas. O sea, todo lleva un proceso. Bueno, el proceso de la vida cristiana también es un proceso, la vida cristiana es un proceso largo, es un proceso que lleva varias partes y que tiene que ser discernido por medio del Espíritu. Ese 1 Corintios 2,14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y Jesús no se limita a describir una lista de pasos, como decíamos, ¿no? Los 8 pasos para alcanzar la madurez espiritual, las 13 razones por las cuales yo sé que ese tipo de cosas que es muy metódico, pero muy estadounidense, muy pragmático, muy práctico. O sea, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo de esta manera y de esa es la forma que yo lo puedo hacer. Él no da una lista, estos son los pasos para ser exitoso. No hay una fórmula que Él no nos da. Hoy nuestra generación pretendería eso. Uno invita a la gente a la iglesia y piensa que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago esto? ¿De qué forma? Dame una listita de cosas que puedo hacer o que tengo que dejar de hacer para poder ser un cristiano exitoso. Y no existe tal lista. Existe la vida, existe el vivir. Por eso Él dice que nos va a dejar un consejero, un ayudante. Y sin ese ayudante, sin esa guía, nosotros tiraríamos la toalla en la mitad del camino. Nadie puede sostenerse en el cristianismo, nadie puede sostenerse en la vida espiritual sin esa guía, sin esa fortaleza, sin el Espíritu. Porque como dice acá el texto que leíamos recién de 1 Corintios 2,14, el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu. No las acepta, no las puede asimilar, no las puede entender. Porque hay que entenderlas por medio del Espíritu. Por eso esa unión de Cristo y el Espíritu y nosotros con el Espíritu también nos garantiza el éxito en algo que hemos dejado de practicar, que es el discipulado cristiano. Se habla mucho de discipulado, hay muchos libros, la iglesia tiene discipulados, discipuladores, líderes, células, barcas, espigas, colores, hay un montón de... Pero todo se ha basado en una técnica de estudio muy inductiva, ¿no es cierto? En donde se nos dan unos libritos para completar y uno pone ahí la palabrita que falta y uno le pone una carita feliz, entonces... Y realmente hay como una sensación de que uno dice, el que me está enseñando es más bruto que yo todavía. O sea, yo no entiendo, pero el que me está enseñando entiende menos que yo. Existe esa sensación. ¿Por qué? Porque es algo que yo me aprendí de un librito. Y Jesús no me dice que es por medio de la palabra escrita, me dice que es por medio de la vivencia. Me dice que es por medio de la experiencia. Y ustedes saben que yo soy pro Biblia, recontra Biblia. Pero uno no puede solamente con un estudio sistemático de la Biblia pensar que así va a actuar espiritualmente. Uno tiene que vivir el Evangelio. Por eso tenemos ese lema de viviendo el Evangelio juntos, porque el Evangelio no es algo que se aprende, no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que Dios hizo por nosotros. Y nosotros caminamos en eso, nosotros lo vivimos. Y de ahí salen las experiencias y de ahí se basa el éxito espiritual. Por eso necesitamos nuevamente ser discipulados en el Espíritu. Necesitamos aprender precisamente a vivir el Evangelio juntos. Esa es la forma en la cual Dios eligió para nuestro discipulado.
Él nos dice, vayan y léanle un librito a la gente, vayan y háganle completar una ficha de afiliado a la iglesia, de miembro, de membresía. No dijo eso, dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cuáles cosas enseñó Jesús? ¿Qué cosas enseñó Jesús? ¿O cuántas enseñanzas de Jesús tenemos? La mayoría de las enseñanzas de Jesús son a través de la vida diaria. El sembrador salió a sembrar. Estaba hablando de un tipo que fue al trabajo, que salió a hacer su trabajo, y de ahí tomó ese ejemplo. Él dijo, alguien tenía una viña y llamó a unos trabajadores. Estaba hablando de la propiedad del trabajo. Había un pastor que tenía 100 ovejas. Está hablando de trabajo. Y después se agarra y se junta con una samaritana y habla, tiene una charla de vida, no se pone a discutir sobre teología. Cuando ella se le pone a discutir teología, le empieza a hablar de este monte, de aquel, de todo, le dice, no me vengas a hablar de todo eso ya pasa. Todo eso no tiene ningún sentido. Él nos habla por medio de la vida. Lo que nos queda de Jesús es su vida, sus ejemplos de vida, sus parábolas, sus conversaciones privadas con personas y sus acciones de vida. Por eso quiero que veamos en este sermón 3 puntos bastante rápidos, no van a ser muy extensos porque es muy enfocado el sermón. El primero es el poder del Espíritu Santo. Lo segundo es la guía del Espíritu Santo y lo tercero es la adoración en el Espíritu Santo. Vamos al desarrollo, el primer punto, el poder del Espíritu Santo. El pastor Jonas le había puesto una unión con poder, era el subtítulo de este punto. Dice el versículo 7 de Juan 16, el texto que estábamos mirando, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré. Lo primero es la promesa de Jesús. Jesús nos promete el Espíritu Santo como Consolador y como guía, que no nos va a dejar solo. Por eso el Espíritu Santo nos da la vida, nos da fortaleza y nos santifica. Completamente. Por eso es la santificación, nosotros habla a veces de la santificación, no es algo que uno va obteniendo en el camino. Es algo que está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, entonces somos santificados por completo. Podemos hacer algún cover de Simpson, no los Simpson, no tiene nada que ver, sino de Simpson, uno de los fundadores de la Alianza Cristiana y Misionera, desde hace 130 años ya, el cual habla de la santificación. Ustedes saben que el Evangelio que practica los fundamentos del Evangelio en la Iglesia Cristiana y Misionera son Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo vuelve otra vez. Es el Evangelio cuadrangular, se llama eso. Y Simpson tiene una prédica, un sermón que se llama Santificados por completo. Y precisamente uno tiene que pensarlo de esa manera. Uno no dice, no, pero lo que pasa es que aquel hermano es más santo que yo, porque no, todos somos habitados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en plenitud en nosotros. El tema está en que nosotros empecemos con el tiempo a descubrir que Él está ahí, a reconocerlo, a poder usarlo. Es como que yo te regale ahora una soldadora y vos nunca en tu vida soldaste, no viste ni siquiera soldar. Con el tiempo vas a ir descubriendo qué cosas puede hacer esa herramienta. Yo te regalo hoy una computadora, vos nunca viste una computadora en tu vida. Te regalo una tablet, un teléfono, no sé, lo que sea. Y vos nunca tuviste eso. Y por lo general, no sé si es en todo el mundo, pero los argentinos somos muy de... Abrimos la cajita de la computadora, abrimos la cajita de la herramienta que compramos, todo, manual de instrucción. Y lo revoleamos. ¿Qué importa? Eso está. Cheque esto, garantía. Todo, tiramos todo. ¿No? Y después no sabemos las funciones que tienen las cosas. Nosotros a veces usamos el teléfono nada más que para hablar por teléfono, pero hoy el teléfono sirve para muchas cosas
y muy poco para hablar. Muy poco para hablar. El teléfono no se utiliza casi para hablar. ¿O quién habla por teléfono? Nadie. Se usa para mandar mensajitos, se usa para mirar videos, se usa para grabar en este momento, grabar un video, sacar fotos. Más que nada eso es para lo que se usa. Y tiene muchísimas utilidades más. Pero hasta que uno lo va descubriendo, hasta uno que va... Bueno, con el Espíritu Santo es lo mismo. Tenemos el manual de instrucciones, no lo revolee, tenemos un manual de instrucciones, que también, como buenos argentinos, lo revoleamos. Pero también vamos descubriendo a lo largo del tiempo y en nuestra relación diaria con el Espíritu, en nuestra vida diaria, vamos descubriendo cómo el Espíritu actúa. Cómo Él actúa y qué cosas puedo hacer. Que a lo mejor yo no tenía entendido, por eso necesitamos todos los días tener una relación con el Espíritu que nos da fortaleza, santidad. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. La palabra llenos, cuando dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ese texto creo que es de Efesios, si no me equivoco. La palabra que está ahí, llenos, sean llenos, es la palabra plero en griego, y es una palabra que es sean controlados. Sean controlados. Por eso habla del vino también, en el cual hay disolución. ¿Por qué? Porque el vino tiende a descontrolar, el alcohol tiende a desinhibirnos, a descontrolar. Uno dice, bueno, ¿qué me hace esto? Y uno a lo mejor borracho sale corriendo en calzoncillo de la casa. ¿No es cierto? El borracho no se controla, está totalmente... Hay disolución. En cambio, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos controla. Nos controla de modo tal que nosotros hacemos acciones buenas y con el tiempo nos vamos convirtiendo en buenas personas. Es algo sutil. Es sutil. Y hoy nos damos cuenta que esta cosa, esta herramienta, esta guía, este consolador, esta presencia en nuestra vida, tiene un montón de características. Yo no sabía que el Espíritu podía hacer eso en mi vida. Porque uno piensa en otras cosas cuando piensa en el Espíritu, ¿no? Piensa que a lo mejor tiene que hablar en lenguas, a lo mejor piensa que tiene que, si no puede sanar a otro, si no ora y se sana, si no ora y se le solucionan todos los problemas. Parece que el Espíritu Santo no funciona. Entonces dice, no, la verdad que el Espíritu no funciona en mi vida. Pero uno a veces se olvida de las pequeñas cosas que le van pasando en la vida y cómo las afronta. Y después se da cuenta, no, es el Espíritu el que estaba haciendo estas cosas en mi vida. Por eso, así como nos da poder, nos da las instrucciones y nos guía hacia la verdad. Veamos ahora cómo se manifiesta en nuestras vidas. Segundo punto, la guía del Espíritu Santo. El sermón original, este punto se llama una unión persuasiva. Versículos 8 al 14. Siempre en Juan 16, Dice, y cuando Él venga, convencerá, ahí está la persuasión, al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo es un docente, nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Jesús. La vida de Jesús nos recuerda. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que he dicho. Nos recuerda. El tema de recordar es muy importante en la Biblia. Este tema de olvidar, recordar, olvidar, recordar. No se olviden lo que yo hice por ustedes, que yo los saqué de tierra de esclavitud. No se olviden de que ustedes estaban bajo un yugo. No se olviden de las cosas que yo he hecho por ustedes. ¿No? Está esa dinámica.
Sobre todo en libros, por ejemplo, como el Deuteronomio. Si uno lee el Deuteronomio, va a encontrar esa palabra de recordar y olvidar continuamente. No solamente con respecto al pueblo, sino que con respecto a Dios también, porque Dios dice, yo me voy a olvidar de lo que ustedes hicieron. Y también está, sobre todo en Génesis también, uno ve esa cosa, y se acordó Dios, ¿no? Como si Dios hubiese olvidado. Y dice, y se acordó Dios, que nosotros lo podemos tomar como que Dios se había olvidado. Y ese se acordó, por ejemplo, cuando dice que se acordó Dios de la promesa que le había hecho a Abraham y a su descendencia, y se acordó Dios. Y no es que se acordó en ese momento porque se lo había olvidado, sino que era el tiempo justo. Era el momento justo en el cual Dios tenía que actuar. Y se acordó Dios, dijo. Ahora, este es el tiempo justo. Este es el tiempo, este es el momento. Por eso les dice, este les enseñará todas las cosas y recordará. Porque recordar es algo que es imperiosamente necesario. Necesitamos recordar las cosas que hizo Dios por nosotros, las cosas que Dios quiere hacer por nosotros. Tenemos que recordar sus promesas, tenemos que recordar sus exigencias y tenemos que recordar también los actos de Dios en nuestra vida, que no se ven hacia el futuro y que a lo mejor no los estamos viendo hoy. A lo mejor hoy Dios está actuando de una forma poderosa en tu vida, está actuando de una manera increíble, está provocando un cambio, está haciendo una revolución en tu vida y vos no te das ni cuenta. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? A lo mejor dentro de 1 año, 2 años, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ahí estaba Dios actuando en mi vida. Esto que hoy soy, esto que hoy logré, este proceso que pasó en mi vida, estaba ocurriendo y yo estaba distraído. Y yo estaba pensando en otra cosa. Y Dios estaba obrando en mi vida. Por eso dijimos que era un docente, un guía, que nos lleva a la verdad, ¿no es cierto? Él dice acá Jesús. Cuando venga el Espíritu de la verdad, dice, ¿no? Estoy leyendo la versión NBI. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. A toda la verdad. No hay cosas oscuras, no hay cosas raras que tenemos que hacer, ni tengo que hacer 40 días de dar vuelta a la manzana, ni tener que hacer ninguna cosa extraña. Él nos entrega toda la verdad. Así como somos totalmente santos, así como somos santificados por completo, la verdad, toda la verdad está en nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es esa verdad y tenemos que vivirla. Y también Él es un punto de encuentro. El Espíritu Santo nos muestra un punto de encuentro. Es nuestro GPS, nos muestra, nos lleva a toda la verdad. Nos da como ese punto. ¿Dónde es nuestro punto de encuentro? En la verdad. En la verdad, ahí. ¿No? Y preguntándonos, ¿qué es la verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Jesucristo. Pero para poder descubrir la verdad, uno tiene que aprender más y poder comprender más a Jesucristo. Como estamos viendo en el libro de Martín, ¿no? En el libro de Martín Paiva, ¿no? Dejar un poco el cristianismo, dejar el ismo esa cosa que nosotros hemos creado para seguir a Jesús. Para seguir al Jesús de la carne. Para seguir al Jesús que caminó, habitó con nosotros. Como dice Juan, para poder decir después, como dice Juan, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y nosotros lo vimos. Y después en la carta Juan nos agarra y nos dice, nosotros le estamos contando lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos. Fue una experiencia con Cristo, fue una experiencia real. No es algo que nosotros nos contaron, nosotros lo vivimos. Nosotros estuvimos con Él, nosotros lo vimos. Por eso lo que le contamos tiene el peso de la verdad. Y nos muestra ese punto de encuentro, ¿no? Y también
nos impulsa, nos empuja hacia la adoración. Además de guiarnos en la verdad, el Espíritu Santo nos guía también a una vida de adoración que está centrada en Jesús. Solamente en Jesús. No está centrada en otra cosa que no sea Cristo. No está centrada en un templo, no está centrada en un objeto, en una menorá, en el arca. No está centrada en nada. No está centrada en la Biblia tampoco la adoración. La Biblia no está centrada en la Biblia. Nosotros no tenemos un libro como el Corán, por ejemplo, que el Corán es un libro inamovible. Es un libro que es sagrado. ¿No? Ni tampoco, fíjense que también, ¿no? en la Iglesia Católica hay una sacralización de la palabra también, ¿no? Porque uno primero besa la Biblia ¿no? Y hay toda como una cosa que no es algo, porque eso es re satánico, porque eso lo hace la Iglesia Católica. No, eso es algo que lo utilizaban los mismos judíos. Los judíos tenían un respeto por la palabra escrita, por los rollos. Uno no podía tocar los rollos con las manos sucias, uno tenía que tener una vestimenta especial, y de ahí se copió mucho de la liturgia católica, ¿no? Pero no se nos pide que adoremos la Biblia, se nos pide que adoremos a una persona, que adoremos al Cristo. Por eso, versículos 15 y 16, en el caso del texto original del sermón, era una unión de alabanza. Fíjense que está hablando precisamente de tres uniones, ¿no? Una unión de poder, el primero, una unión persuasiva y una unión de alabanza. Versículos 15 y 16 de Juan 16, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y nos hace acordar precisamente de Juan capítulo 4, la conversación con la samaritana, ¿no? Pero se acerca la hora, y ahora y ha llegado ya. Este es el momento en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. En el espíritu, guiados con la enseñanza, con la guía del espíritu, pero también, fíjense que ese espíritu, en espíritu y en verdad, cuando dice en espíritu y en verdad, con minúscula, en espíritu, con intención, con una verdadera intención de agradarle a Dios, con una verdadera intención de querer ser transformados, sinceramente, sincera, sin máscaras. Antiguamente había muchas vasijas de barro, ¿no? Se hacían y se curaban al sol, o se metían en un horno y se cocía todo el tema de las vasijas, y todo se utilizaban para hacer la comida, para llevar agua, para guardar granos, para lo que sea. Pero dependiendo la calidad del barro, la calidad si se había secado bien, si no se había secado bien, si se había apurado mucho el horno, si se había sobrecalentado o algo, se provocaban rajaduras en las vasijas. Y no se podían volver a arreglar con masilla, con arcilla. No se podían volver a arreglar con eso, pues se nota, no había papel de lija, ¿no? Olvídense de todo eso. Entonces, ¿qué te decía? Se le pasaba cera y la cera tapaba. Ahora después vos ponías algo, lo agarraba un poquito el calor y la cera se derretía. Entonces, ese es uno de los orígenes de la palabra sinceramente o sincero, de ser sincera, sin tapado, sin nada que ocultar. La otra viene de la máscara, ¿no? Que también tiene que ver con el tema de la palabra hipócrita, que es aquel que tiene una máscara, y que por debajo tiene una cara totalmente distinta, otra cosa.
El otro día vimos la última temporada del Encargado. El Encargado tiene una parte en la presentación donde el tipo practica caras. Practica caras frente al espejo y todo. Y hay una parte que está muy sonriente él y de repente cambia la cara así, una cara de malo, una cara de tipo tremendo. Tremendo. Bueno, eso tiene que hablar de la sinceridad. Nuestras intenciones, ¿cómo somos? ¿Somos sinceros? Uno necesita adorar, pero con esa intención, ¿no? Una adoración genuina. El Espíritu Santo nos lleva a una adoración genuina, centrada en Cristo. Cristo es el centro. Cristo ejerce en el mundo una fuerza centrípeta, se llama. ¿Vieron que está la fuerza centrífuga? Que expulsa, que lleva hacia los costados, que aprieta hacia los costados, o sea, que lanza, que separa. En cambio, Cristo nos atrae, tiene una fuerza que nos atrae con cuerdas de amor, dice la palabra, ¿no? Es tan atractivo, Cristo, es tan atractivo, dice él, a todos atraeré a mí mismo, a todos. Y uno dice, pero hay mucha gente que no se entrega. Sí, pero todos están obligados a tomar una decisión con Cristo. Cristo te obliga a tomar una decisión. ¿Es esto lo que quiero? ¿Es esta forma la que quiero? ¿Es este Cristo el que quiero? ¿O quiero otra cosa? ¿No? O estoy buscando esas 12 razones, esos 10 puntos, esas 5 reglas que me van a cambiar la vida, ¿no? Hoy le contaba a Fer que cuando Marcos Vidal hace muchos años lo habían invitado a predicar en la iglesia de Lakewood, en la iglesia donde había estado Marcos Witt y todo. Una iglesia que es la más grande de Norteamérica, una de las más grandes del mundo. Y aparte es una iglesia basada en el Evangelio de la Prosperidad. Es totalmente autoayuda y todo. Y él fue y predicó el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como corresponde, positivamente. Con la parte anterior, no sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo y por todo soy enseñado, y todas esas cosas y todo. Y él en un momento dice, mirá, dice, si vos estás en esta vida cristiana y andás extrañando, y estás extrañando mucho tu vida antigua, hacete un favor, volvete, dice, y hacete un favor a vos y hacernos un favor a todos que te tenemos que andar escuchando, que querías volver, que no podés hacer, que no. Porque la vida cristiana es para ser disfrutada. La vida cristiana es para aquellos que están convencidos y convertidos. Que están, como dice ese viejo himno, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, ¿no? Ese himno que es muy común para los bautismos, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y precisamente alejándonos de esa idolatría, ¿no? Porque uno piensa que la idolatría es ir a llevarle vino y yerba al Gauchito Gil, a prender una vela. Y la idolatría es con tu familia a veces, con tu casa, con tu trabajo, con tus estudios, con lo que vos hacés. Uno empieza, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, automáticamente se convierte en un ídolo. Y como dice Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica continua, perpetua de ídolos. Nuestro corazón es un Aarón. ¿Recuerdan a Aarón en el medio del desierto? Le dijeron, hacenos un ídolo un Dios para que nosotros. Y él dijo, tráiganme oro que yo se lo fabrico. ¿No es cierto? Dios después lo perdonó, él siguió siendo, toda su familia, fue sacerdote, tuvo un sacerdocio muy largo y todo. Pero nuestro corazón es así, nuestro corazón nos fabrica un ídolo, automáticamente. Pero tenemos que sacar toda esa idolatría y enfocarnos en el Salvador perfecto para obtener una transformación por medio de la adoración.
no solamente en la iglesia, sino en todos, en toda la vida, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra adoración en una expresión auténtica de amor y devoción por Cristo. Vamos a la conclusión. Nosotros y la palabra, ¿qué nos pasa a nosotros con estas cosas? En base a todo lo que escuchamos, así que vemos cómo el Espíritu Santo nos da poder, nos guía en la verdad y nos lleva a una adoración genuina. Y también nos llama a una acción, nos llama a actuar. Necesitamos buscar una relación más profunda con el Espíritu Santo, poder reconocerlo, poder entender y poder comprender esto que estábamos hablando, ¿no? Que el poder del Espíritu no es un poder limitado, que la santidad del Espíritu en nuestra vida no es algo limitado, sino que es algo que ya está en nosotros y nosotros tenemos que descubrirlo. Fíjate en el tacho de basura, por ahí, fíjate en alguna caja, tirá, seguramente está el manual de instrucciones. Aprende, sacale jugo al Evangelio. Sacale jugo, pero jugo espiritual, no esperes tener 3 autos, 4 casas. No se trata de eso. Todo eso se va a quedar. Todo eso se va a quedar. Si vos obtenés paz, gozo, tranquilidad, paciencia en la vida, la vas a poder disfrutar, la vas a poder saborear. Por eso tenemos que tener una vida transformada por el poder del Espíritu y con la guía del Espíritu, que nos lleve a hacer actos de servicio, a ser serviciales, hechos de todos los días, ayudar a un vecino, participar de un ministerio en la iglesia, o simplemente mostremos amabilidad, seamos personas amables. Fíjense la palabra amable, ¿no? Uno tiene cierta forma de ver la palabra, pero alguien amable es alguien que es fácil de amar, amable. Es una persona que, qué bueno que es estar con esta persona. Es una persona digna de amar. Por eso tenemos que ser amables y que nuestra vida sea una continua expresión de adoración. Tenemos que honrar a Dios en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Tenemos que ser íntegros, personas íntegras, sinceras, que no tengan ninguna rajadura. Tenemos que ser vasos que contengan el Espíritu, este vino nuevo que viene a traer Jesús. Me acordé ahora de los odres, ¿no? El odre, si el odre es el odre viejo que ya está resquebrajado, todo, el vino nuevo tiene una fuerza, está atravesando un proceso fuerte y dice que el odre se rompe, se raja y se desperdicia. El odre y el vino. Por eso el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos. Por eso necesitamos ser verdaderos odres nuevos, sinceros. Tenemos que ser personas de integridad, tenemos que ser íntegros en nuestro trabajo, en amor con el amor, en nuestras relaciones y en la generosidad con la comunidad. El otro día escuché un episodio de una persona que se quiso subir a un colectivo, no le había alcanzado la plata para el boleto, no tenía la carga, la sube, le dijo, por favor, llévame. El colectivero le dijo, no, bajate. Fue otra persona y le quiso pagar y el colectivero no lo dejó. No lo dejó, nada, que se baje. Y todas las personas atrás diciéndole que se baje. A este punto estamos llegando. En donde precisamente no hay generosidad en la comunidad. Porque cuanto peor estemos, cuanto más esto se deteriore, no va a salir lo mejor, No va a salir lo mejor. Va a salir lo peor de las personas. Va a salir el sálvese quien pueda. Va a salir eso. O sea, y las personas empiezan a no reconocer entre sí. Por eso necesitamos pedirle también a Dios que nos llene a cada uno con su Espíritu Santo y con el que nos ayude a vivir una vida que glorifique a Cristo. Amén.
podemos llegar a tener la alegría de ser encontrados.